¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar del tumor neuroendocrino. Es una enfermedad muy poco frecuente, apenas se diagnostican entre 20 y 30 casos nuevos de pacientes al año y por ello es importante darle visibilidad y también en sus avances en los tratamientos. Hablamos con un especialista del Hospital Universitario de Burgos y también con un afectado de este tumor. Pero también les vamos a contar la importancia de las revisiones oftalmológicas en las personas con diabetes. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Los tumores neuroendocrinos son patologías que actualmente tienen un difícil diagnóstico, requieren además un manejo multidisciplinar en centros de referencia y hay que dar gracias, ¿no?, que aquí en el Hospital Universitario de Burgos se diagnostican al año alrededor de 20 pacientes nuevos y que gracias, ¿no?, a ese servicio se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes y hacerles un seguimiento más personalizado. Hoy vamos a hablar con el especialista además que lleva la evolución de esta enfermedad y que está hoy en día muy metido, ¿no?, en esos avances, en esa investigación de este tumor. Guillermo Crespo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿qué se sabe de esta enfermedad? Lo primero, ¿qué es el tumor neuroendocrino? Bueno, pues es bastante difícil de explicar. Muchas veces a los pacientes cuando les dicen tienes un tumor neuroendocrino, pues se quedan un poco a cuadros. Hay que decir que estos tumores pues tienen el origen en unas células que llamamos neuroendocrinas que pueden estar por cualquier parte del cuerpo haciendo funciones normales y que en un momento dado se altera esa función, empieza a crecer de manera desordenada y produce el tumor. Habitualmente se producen pues, en el aparato digestivo, también en el pulmón, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y tienen la dificultad de que por un lado pues, son poco frecuentes, con lo cual hay pocos casos, y además son muy heterogéneos, son muy diferentes entre sí. Y el diagnóstico y tratamiento implica muchas especialidades. Entonces por eso es lo importante tratarlo en un comité multidisciplinar en el que estamos juntos muchos especialistas. Yo soy oncólogo médico, pero tenemos cirujanos, endocrinos, digestivos, internistas, radiólogos, patólogos, anestesistas. Somos un montón de gente que nos ponemos a pensar juntos pues, para dar las mejores soluciones a los pacientes que tienen estos tumores neuroendocrinos. De ahí la importancia, ¿no?, de que se ha luchado porque haya también un centro, ¿no?, de referencia para esta enfermedad. ¿Cuánto se puede prolongar el diagnóstico de este tumor? Pues son tumores en el que el diagnóstico es difícil, porque el inicio son síntomas pues muy inespecíficos y además no en todas las ocasiones se acompañan de un deterioro del estado general. Puede ser un paciente que sigue haciendo su vida normal, pero está un poquito más cansado de lo normal, tiene un poco de diarrea, alguna molestia abdominal generalmente después de las comidas. Pues son síntomas pues muy habituales entre la población que generalmente se debe pues a otro tipo de enfermedades que no son tumores, y entonces pues tenemos datos de que a veces se tarda entre 5 y 7 años en llegar al diagnóstico de estos pacientes. Es verdad que son tumores complejos, poco frecuentes, y una de las cosas que queremos, y por eso agradecerte también esta oportunidad, es que se hable de tumores neuroendocrinos para que tanto la sociedad como pues también dentro de la parte médica y de hospital se conozca más de esta enfermedad. Ha habido avances, ¿no?, en los tratamientos. Ahora en apenas un minutito además vamos a hablar con un paciente que está ¿no?, en este servicio de oncología médica y, como decía, ha habido avances, ¿no?, en la investigación, en los tratamientos muy personalizados, ¿cómo así decirlo? Sí, mira, en estos tumores los avances pues no son tan habituales, la investigación no es tan habitual como en otras patologías con cáncer de mama, de colon, que hay muchos pacientes, mucha investigación. Pero sí que es verdad que desde el año 2011 hemos ido teniendo nuevos tratamientos.
De los principales, pues destacar un tratamiento que se aplica en medicina nuclear, que llamamos terapia con radionúclidos, y dentro de los que utilizamos en concreto ahora es lutecio, que es una sustancia radiactiva y que, aprovechando que estos tumores tienen unos receptores en la membrana específicos, que son receptores de somatostatina, somos capaces de pegar el fármaco donde están los receptores, emitir una radiación solo en esa localización. Por tanto, somos muy activos frente al tumor porque es muy selectivo, pero evitamos dañar los tejidos de alrededor, con lo cual los efectos secundarios para el paciente pues son pocos, con lo cual este es uno de los principales avances en los últimos años. Bueno, esto yo creo que es un gran desafío, ¿no? Tener efectos secundarios, ¿no? en el paciente. Nos lo va a contar nuestro siguiente invitado, Rubén. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. ¿Cómo te encuentras? Y además, bueno, pues sé que nos lo ha dicho Guillermo, que ya has comenzado, ¿no? De esa terapia tan novedosa como es la medicina nuclear, Rubén. Sí, fui creo que el segundo o el tercero, ¿no?, de la provincia de Burgos que recibió ese tratamiento, y la verdad que, bueno, estamos contentos con los resultados. Podría haber sido mejores, pero bueno, estamos contentos. Y yo, en mi caso, la verdad es que de momento no tengo ningún efecto secundario y, bueno, hago una vida más o menos normal. Rubén, nos decía Guillermo, bueno, pues que se detectan muy poquitos casos, es muy poco frecuente, de hecho son, bueno, alrededor de 7 casos por cada 100.000 habitantes. A ti te lo diagnosticaron hace 4 años, ¿cómo fueron tus síntomas? Pues como bien ha dicho Guillermo, la verdad que no tenía ningún síntoma así muy fuerte, tenía unas molestias abdominales. En mi caso yo creo que el mayor efecto fue la pérdida de peso. Entonces, a raíz de ahí me hizo una analítica de sangre y, bueno, vieron que tenía las transaminasas un poco altas, pero no le daban mayor importancia, solo que, bueno, pues, insistimos un poco y me dijeron, bueno, te vamos a hacer una ecografía para descartar en el hígado. Y es cuando me pidieron ahí unas lesiones en el hígado y es cuando ya lo descubrimos. Insistieron un poco, qué bueno es eso, ¿no? Gracias a esa insistencia, que no en todos los casos a veces lo escuchamos, bueno, pues se ha podido diagnosticar una enfermedad que nos hablaba además Guillermo, que pueden pasar 6 o 7 años y a ti te la han diagnosticado a los 4, bueno, pues esos beneficios, ¿no? También para poder aplicar este tipo de terapias y mejorar, ¿no? Tu calidad de vida, Rubén. Sí, sobre todo es muy importante aprovechar estos espacios, ¿no?, para que se oiga de esta clase de tumores, porque, como decía Guillermo, hay otros más conocidos por todos, como son el mama, el de próstata, ¿no? Y pues que se conozcan estos tipos de tumores, que se conozcan los síntomas que hay al principio para poder detectarlos en una fase más avanzada y que el tratamiento pues sea mejor para tratar el tumor, vamos. Y yo le decía que, bueno, que incluso la médica de cabecera que me vio la analítica no le daba mayor importancia a las transaminasas y me decía, bueno, pues más adelante haremos otra analítica. Y como yo le decía que me encontraba mal, que tenía unas molestias, y te digo que le insistí un poco, como que algo notaba yo, fue cuando me hizo la ecografía. Hay una asociación a nivel nacional, además, que es importante, ¿no?, para que se conozca este tumor, y de hecho, bueno, pues hace poquito tiempo ha habido un congreso y donde, bueno, pues los pacientes al final estáis participando, ¿no?, de forma activa. Sí, sobre todo la asociación lo que quiere es que como, pues aparte bueno, ya de por sí que la enfermedad esta es pues, una mochila que llevas en la espalda con piedras, pues que no te pongan más piedras en el camino. Y pues yo, dentro de lo que cabe, tengo la suerte de que en Burgos está Guillermo con su equipo y están especializados y conocen la enfermedad. Pero yo conozco a algunos pacientes de provincias cercanas, de otras comunidades autónomas a Burgos, que no han tenido esa suerte y tienen que ir a tratarse a Madrid. Entonces, pues si además de la enfermedad le sumamos que tengan que ir a tratarse a 400 kilómetros, pues entonces es un poco más complicado. Entonces, por eso la asociación quiere que en todos, bueno, que en el mayor sitios posibles o centros posibles haya este tipo de equipos.
Pues Rubén, muchísimas gracias por habernos atendido y un placer. Gracias. Nada, antes de despedirme quería darle las gracias a Sí. Guillermo. La verdad que es un médico excelente, que tiene mucha suerte como médico y también es una magnífica persona, que a veces eso también es muy importante para los pacientes. Que la gente, cuando vamos y le contamos nuestros problemas, la verdad que da gusto y nos trata muy bien. La verdad que tienes toda la razón, porque no eres el único, ¿verdad?, sino que hay muchísimos pacientes que le tienen gran reconocimiento a Guillermo. Pues muchas gracias, Rubén. Nada, un saludo a los dos. Bueno, qué bueno, ¿verdad?, que te digan estas cosas, Sí. Guillermo, porque sé que además lo dicen muchos, ¿no?, afectados de estos tumores, bueno, y de otros muchos dentro de la oncología médica, que las atenciones son muy personalizadas y se les hace un seguimiento, nunca se les deja. Pues sí, nada, muchas gracias a Rubén, a toda su familia y en general a todos los pacientes, en concreto ahora los de tumores neuroendocrinos, pero bueno, a todos. Nosotros somos conscientes de que, pues bueno, es un momento muy difícil en su vida, que son situaciones pues que nos dan una situación de vulnerabilidad, no estamos preparados y en esos momentos pues cualquier palabra de cercanía, de atención, pues nos ayuda mucho. Se vive con mucha angustia la información, cuando estás esperando a que te hagan una prueba, hay demoras y así. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos dar pues la mejor atención técnica y profesional y también desde la cercanía, porque yo creo que eso es muy necesario también. Dentro de estos tumores neuroendocrinos, Guillermo, ¿a qué desafíos os enfrentáis ahora mismo? Pues bueno, yo te diría que en el campo de la oncología los avances son muy rápidos y tenemos que estar siempre a la última. Entonces, estamos contentos, por ejemplo, de que ahora en el hospital tenemos un PET, el más nuevo de última generación, pero hay que saber que ahora en el PET se pueden utilizar diferentes trazadores, diferentes sustancias que dependiendo del tipo de tumor, pues se van a iluminar y nos van a facilitar el diagnóstico. Pues en concreto en los tumores neuroendocrinos todavía no disponemos de lo que llamamos un PET con galio, que sería una variante especial y no sé lo que tardaremos porque necesitaríamos una serie de infraestructura para poder utilizarlo. Entonces, en el diagnóstico tenemos que seguir mejorando. En la posibilidad de tener nuevos ensayos clínicos, ahora está en investigación pues temas de inmunoterapia, combinaciones de diferentes fármacos, pues tener acceso a esos ensayos que generalmente se promueven desde el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos, GEDNE, entonces poder participar en esos ensayos es muy importante. Tenemos que seguir avanzando en investigación pues más de laboratorio, más básica. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando una investigación con una beca que nos dio SACIL, con Patricia Saiz, una bióloga del hospital, para estudiar nuevas vías que pueden estar alteradas, en concreto la vía del Hedgehog, una vía que no se ha estudiado mucho en tumores neuroendocrinos y que parece que cuando eso está alterada confiere mayor agresividad a los tumores. Entonces, tenemos un camino muy largo que recorrer, a veces los pasitos son más pequeños, a veces son más grandes, pero todo cuenta y por eso es muy importante este trabajo en equipo y seguir avanzando. Pues Guillermo, un placer como siempre haberte tenido aquí en el plato de Cita Previa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora una noticia y es que la plataforma del síndrome tóxico Seguimos Viviendo va a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar el abandono que han sufrido durante estos 40 años por parte de las instituciones. El aceite de colza desnaturalizado dejó 20.000 víctimas en nuestro país que reclaman visibilidad. Este pasado fin de semana, precisamente, esos afectados se han juntado aquí en Burgos, en el CREER, en una reunión nacional. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. La venta sin control de aceite de colza desnaturalizado provocó graves secuelas incapacitantes a 25.000 personas. Muy mal, lo pasamos muy mal porque no, las manos engarrotadas, yo no podía ni fregar, ni podía coger el niño para vestirlo, me tuvo que llevar una hermana. A mi madre y a mí nos mandaron para morir en casa, es lo que indicaba que íbamos a fallecer y mi madre falleció la misma noche que la mandaron a casa.
20.000 siguen vivas, aunque se sienten abandonadas por las administraciones. Entre 1981 y 1985 hubo un plan nacional para atender a las víctimas, pero después cayeron en el olvido. Cómo nos duele este abandono del gobierno, cómo nos duele este silencio. Abandonar sí nos hemos sentido. La transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas supuso el cierre de todas las unidades de referencia. Tras años de lucha, se ha creado una unidad funcional en el 12 de octubre de Madrid de referencia para todo el país. Estamos 4 médicos llevando esa unidad y es de referencia para toda España. Yo desde aquí hago un llamamiento, que por favor se informe a esos especialistas, que nos faciliten ir. Su próximo reto será denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos el olvido del que han sido víctimas durante 4 décadas. Sí, tengamos que ir a ese Tribunal de Derechos Humanos. Muy próximo tendréis noticias de una visita y una reunión con un alto cargo de la Comisión Europea. Como ejemplo, ningún responsable del área de sanidad, ni regional ni estatal, ha asistido a este encuentro de la plataforma Seguimos Viviendo. Les hablamos ahora de la diabetes y su unión que tiene también con las patologías oculares. Y es que es una enfermedad, la diabetes, que puede dañar el ojo, puede causar daños, y en un futuro puede el paciente tener pérdida de visión o incluso ceguera. Hay medidas, hay prevención, y es que un buen control de la diabetes, al final puede prevenir todo este tipo de patologías. Hoy hablamos con un especialista en oftalmología, Eduardo Pérez, oftalmólogo además también del Hospital Universitario de Burgos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo afecta la diabetes a los ojos? Bueno, la diabetes en los ojos afecta, digamos que nuestro caballo de batalla es fundamentalmente la retinopatía diabética, que es una enfermedad que, como todos sabemos, afecta a la retina, que es la zona más noble de visión. Sería como, si haciendo el símil, si el ojo fuera una cámara de fotos, sería el carrete de la cámara de fotos, es el tejido neuronal. Pero no hay que olvidar que afecta a todos los anejos y a las estructuras del ojo, a todos los tejidos. Porque en la diabetes lo que acontece es que hay una alteración a nivel de las arteriolas, de la vasculatura de pequeño calibre del ojo, entonces hay mayor incidencia de cataratas, aparecen más precozmente. También está aumentada la probabilidad de padecer glaucoma, que es una enfermedad en la que se pierden fibras nerviosas de una forma, fundamentalmente del nervio óptica, de una forma más rápida de lo habitual, porque las personas diabéticas, fundamentalmente los mal controlados, toleran mal el estrés oxidativo y los sistemas que tiene de neuroprotección que tenemos a nivel del organismo, pero fundamentalmente, efectivamente, la retinopatía diabética, que es la causa de ceguera y de pérdida de visión más importante en la sociedad actual entre los 30 y los 65 años, es decir, la sociedad en la que está en activo, la población activa trabajadora. Y además gente muy joven. ¿Cuáles son las mejores maneras para controlar la diabetes y por lo tanto mantener los ojos sanos? Bueno, pues la diabetes afecta a todo el cuerpo, no solamente al tejido ocular, y entonces hay que hacer intervención o hay que tener en cuenta todo. Se ha visto que hay una mayor número de personas afectadas de diabetes en los últimos años, y esto es por un lado por el envejecimiento de la población, gracias a Dios, pero por otro lado porque hemos cambiado nuestros hábitos. De ser saludables, de ser dieta mediterránea a menos saludables. Entonces, lo fundamental es la dieta mediterránea, con hidratos de carbonos de bajo aporte calórico glucémico, como pueden ser las frutas, las legumbres, etc. No aumentar las grasas, sobre todo poliinsaturados, y hacer ejercicio físico de forma paulatina, 3-4 veces al día, 2 horas y media es lo que se considera, dependiendo lógicamente de la edad y del estado basal. Y fundamentalmente aeróbico, pero no hay que dejarla en aeróbico, es decir, fundamentalmente deportes, ejercicio, andar, correr, bicicleta, pero también se puede hacer algo de ejercicio de pesas, flexiones abdominales. Y luego lo fundamental es el control médico, tanto el médico de atención primaria o el endocrino en el tema del control del azúcar de forma general, como en el médico oftalmólogo. ¿Vale? Se estima que, por ejemplo, en los niños cuando son diagnosticados de diabetes tienen que ir al médico oftalmólogo a los 5 años después del diagnóstico, y en el diabetes tipo 2, que es más habitual en personas más mayores, desde el diagnóstico, y luego dependiendo de los factores de riesgo y del estado de la retinopatía diabética, si es que la padecen,
el seguimiento tiene que ser más o menos estrecho. ¿Y se llega a acudir a esas revisiones oftalmológicas? Pues es que hay dos grandes problemas. Uno, que no todos los diabéticos saben que son diabéticos. Hace en el año 2004 que hubo un estudio a nivel de Castilla y León, se estimaba que había una población de diabéticos de entre 8 y 10%, y actualmente este mismo año ha salido un estudio en el que se estima que es del 13,8%, de los cuales un 6% se cree que son diabéticos que no saben que son diabéticos. Esto se ha hecho de una manera distinta antes, porque antes lo que se hacían era mirar el número de pacientes que acudían a las consultas, a los centros sanitarios, y lo que se ha hecho ha sido coger una población de 5.000 y pico pacientes y se les ha hecho un cuestionario estructurado, se les ha mirado datos antropométricos, talla, peso, etcétera, cintura, etcétera, y luego, por supuesto, analíticos, ¿no? Glucemia basal, una sobrecarga oral de glucosa, la hemoglobina glicada, y de ahí se ha estimado que hay un 6% de personas que no saben que son diabéticos. Eso por un lado. Y por segundo lado, la accesibilidad, y más ahora con el tema de la pandemia. Es decir, la persona diabética no solamente tiene que ir al médico de cabecera, no solamente tiene que ir al endocrino en el caso que sea necesario, sino que además, como he comentado, tiene que hacerse revisiones periódicas oftalmológicas con mayor o menor frecuencia. Y el problema que tenemos es que la accesibilidad, sí que es verdad que a raíz del COVID, lo único positivo o de lo poco positivo que hemos sacado, que se han implementado un poquito más las campañas de telemedicina, y que en algunos casos, concretamente, no en todas las patologías, lógicamente oftalmológicas, se puede actuar desde el punto de vista de telemedicina, porque hay que ver al paciente, hay que escucharle, etcétera. Pero sí que es verdad que hay ciertas situaciones en las que puede ser beneficioso si, de alguna manera, las retinografías o fotos del fondo de ojo, incluso si se pudiera a más largo plazo, técnicas más sofisticadas, como se llama tomografía de coherencia óptica, es una prueba de imagen, una especie de escáner, pero que no emite radiación, que se hace con luz, luego no es cruenta, no produce ningún perjuicio, y obtiene imágenes de la retina de milésimas de milímetro de resolución, de alta resolución, fundamentalmente para todo, pero fundamentalmente para el diagnóstico, prevención y screening del edema macular diabético, que es nuestro caballo de batalla y es lo que fundamentalmente hace a las personas diabéticas con retinopatía diabética perder visión de una forma llamativa. Bueno, pues de ahí importante, ¿no?, en esas revisiones oftalmológicas, no solo para los que padecen, ¿no?, esta enfermedad ocular, sino también para todo el resto de diabéticos, ¿no?, que al final es importante, ¿no?, mirarse los ojos y que estén sanos. Pues Eduardo, un placer haberte tenido aquí esta tarde. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí, como siempre, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.